empezaron a introducir otros tipos de clases. Bueno, se hacía también lo de la gimnasia y se hacía la parte de juegos, de salir a la biblioteca, a exposiciones también, y las clases también de pintura, 2 veces por semana, ¿no? Y a él siempre le ha gustado pintar mucho, pero con Laura había como más estructura. Y bueno, desde entonces, incluso en la casa se pone a pintar por su cuenta y le encanta, ¿verdad, Eric? De repente metemos algún mandalás, también le gusta, ¿verdad? Pero tiene mucha inventiva él y la verdad es que tiene un estilo propio, ¿no? Sí. Pero sí, la pintura yo creo que es una forma de expresarse de él, así como lo es también en el teatro. Mira, ¿pintura o teatro? Pintura. Pero yo creo que también es eso, que saber estimular a la persona a sacar eso que tiene adentro, esa creatividad, ¿no? Y eso es un logro importante y muy bueno. Pintaba lo que le apeteciera, ¿no? Pero ahora pinta de verdad mucho más dirigido y ponemos unas flores o algo así y él a su manera la interpreta. Y Eric se siente muy bien, está muy contento y yo creo que eso se refleja mucho en sus cuadros. Y pues a través de aquí de la fundación se logró ver y estimular esta característica fuerte que tiene. Viene con muchísimas ganas para acá. Sí. Sí, ha encontrado el lugar donde verdaderamente Nuria, Ana, todos los compañeros y bueno, se siente muy a gusto aquí en la fundación y con las actividades que tiene con el teatro y otras. A través de l'art expressen les seves frustracions o les seves alegries o les seves preocupacions o les seves mancances. Sempre tenim casos de gent que potser voldria ser mare i no ho és. I llavors a través de l'art el que està fent és escultures o pintures que tenen a veure amb el tema de la maternitat i per aquí està traient tot el neguit que porta dintre, no? I això li està anant molt bé amb ella i a tots, que potser no es poden expressar d'una manera oral o d'una manera com nosaltres i a través de l'art s'expressen i treuen això, els neguits que puguin tenir dintre. Neguits i alegries també, que no només han de ser neguits. I aquí treballem molt amb el sentit de l'humor. La veritat és que això es caracteritza molt aquí també. Treballem amb l'humor, riem molt, aquí no hi ha desgràcies, aquí hi ha artistes i aquí hi ha molt de talent i aquí és el que traiem, no? Traiem les capacitats, no les no capacitats, el que fem que flueixi a través de l'art. Laura ha sabido ver cómo él puede trabajar haciéndole preguntas, ¿qué te parece? Y esto, bueno, el resultado está en lo que ha pintado, ¿verdad, Eric? Sí, ella también les dice, mira, quizás piensa dónde puedes dejar algunos espacios en blanco para resaltar más. Y tiene una característica de pintar a las personas en cierta forma, con los brazos muy largos, estilizados. Todos tienen ombligo. Sí. ¿Verdad, Eric? Y bueno, son siempre
colores que nosotros decimos que son happy colors, ¿no? Porque verdaderamente tiene eso, tiene otro que pintó, que lo tiene en su habitación, y ahora nos caben donde colocarlo, que se llama Happy, ¿verdad, sí. Eric? Es un cuadro muy grande y una sonrisa, sí, muy bien. Y bueno, es hereditario porque su abuela, la rama, él es Nietzsche Garriga, Nietzsche ter Horst, pero mi esposo es Nietzsche Garriga, y entonces la abuela también pinta. Y toda esa rama de la familia es muy artística, sobre todo en pintura. Sin ver, empecé igual, de otra manera. No me enseñaron, me saqué algunos trucos yo mismo. Empecé por los lápices, a usar los lápices o hacer figuras, usar algunas monedas, algunas cosas, algunas piezas. Como para hacer la cabeza y cosas, eso he usado algunas cosas de bomba de plástico. Cosas así, a veces hago de lápiz, pongo un lápiz, uso el otro lápiz, depende. Tengo que tantear la hoja como está, si está a los lados o recta. Si veo que está recta, entonces dibujo todo recto. Si veo que está a los lados, pues tengo que estar dibujando a los lados. Depende cómo esté la hoja. Bueno, el color me cuesta un poco. Depende de lo que sea la figura que vea allí, que esté dibujado. Tengo una goma que conseguí en la 11 que es para dibujar. Entonces pones papel y dibujas encima lo que tú quieras hacer. Entonces cuando ya está hecho, puedes pintar quita la hoja y entonces después sigues pintando. Queda el dibujo como en relieve, marcado. ¿Qué me inspiro? Ya hago el dibujo y después digo, mira, estos son rayas de colores, o esto es una montaña, lo que me imagine. No lo hago y después pienso lo que he hecho. Esto es aquello, sé lo que he hecho en mi memoria. I realment, si veieu les obres d'art de cada un dels artistes, veureu que cada un té el seu estil propi. Aquí no és l'educador que li agafa la mà i li fa... No, aquí cadascú té el seu estil propi i lliure, totalment lliure. Hi ha una persona que només es dedica a retrats, doncs fa aquests retrats. Una altra persona que es dedica a fer pintura i escultura, doncs veureu a través de la pintura i l'escultura com està traient coses que porta dintre, no? Com s'està expressant, no? A través de l'art. I l'evolució, per exemple, que ha fet, no? Durant els anys. O, per exemple, tenim una noia que està passant un procés de dol, no? Se'ns han mort aquí nois i noies. Sobretot una artista que venia molt important, que feia obres molt maques al Toni. I la seva nòvia, que també és una artista, doncs està passant un procés de dol. I realment veus, no?, com ha canviat l'estil. Abans feia un tipus de pintura que era una pluja i ara està utilitzant els rotuladors que feia servir el seu company. I amb aquests rotuladors negres està fent uns traços que res tenen a veure amb els traços petitons que feia abans que es morís, no? I veiem, a través de l'art, com està ella fent aquest procés de dol. I és molt interessant. I bueno, d'aquí us puc explicar moltes històries de gent que veus, no?, els processos que està passant en aquell moment. Aquí està la gràcia, no?, de que ells puguin escollir, no? I realment aquí treballen basant-se en això, amb el que deia la Mònica abans, no?, que deia estoy haciendo lo que me sale de la cabeza, no? Doncs intentem no guiar-los molt. Deixem que ells flueixin i que treguin tot el que porten dintre, tota la seva expressivitat.
Des que va sortir el concurs, sempre que participem, des del 2010 o així, sempre participem. Inclús no només al concurs de selva, també busquem altres concursos on presentar-nos, no? I la veritat és que hem tingut bastants premis, no és per res, però... A veure, és molt important no ser un gueto, entre cometes, no quedar-nos aquí tancats i que només vinguin les famílies a veure'ns i tal. No, això s'ha acabat, això fa anys que vam dir, això s'ha acabat, ens hem de conèixer, la gent ha de disfrutar del nostre art, la gent ha de gaudir, ha de veure que som capaços de fer coses molt maques, molt guapes, i des de fa anys que estem sortint fora d'aquí, que fem exposicions, que muntem fires, i la veritat és que estem tenint èxit, que s'estan venent obres i que a la gent li agrada molt el que fem. No compren el quadre pensant, ai, pobrecitos, los discapacitados, no. Compren el quadre dient, hola, quin artista ha fet aquest quadre, que guapo, m'agrada, me l'emporto. I ells no fan les obres d'art pensant, a veure si li agradarà això a aquesta persona, a veure si... No, ells fan les obres d'art totalment pures, netes, sense pensar que ho he de vendre, no. Ells el que treuen de dintre ho treuen net, pur, sense cap mena de filtre. Yo creo que es muy importante, porque se dan cuenta, obviamente, ¿no? Y una forma, él está en esta situación donde no está en la parte laboral, ¿no? Hay ciertas limitaciones que es más complicado, pero en esta forma es como un reconocimiento, una valorización. Y no solamente eso, sino que han hecho aquí exposiciones donde se han vendido. Sí. Y bueno, yo las empiezo a pasar por WhatsApp y en 20 minutos ya todos sus primos y amigos y esto ya lo han comprado todo. Después siempre me dicen, ay, pero no me guardaste uno. Això, quan arriben les bases del concurs, doncs diem qui vol participar. Doncs qui vulgui participar doncs, es posa a treballar en això. Sempre el que us deia, no? La llibertat, no? Ells escullen el material, els colors, la temàtica que volen fer, tot és molt lliure, no? Realment quasi tothom és autor. Hi ha gent que potser diu, no, que jo nunca pinto, què tal, perquè hi ha gent que no pinta, hi ha gent que fa manipulats, fa tornillos i tal, llavors no es vol presentar. Per molt que diguis, vinga, que tu tienes un talento dentro, no volen. Però hi ha altra gent que sí, que està entusiasmada. Com la Mònica. La Mònica, que no para, aquí. I el fet de que la Mònica hagi guanyat el premi l'any passat, doncs, a part de la il·lusió que ens va fer, no? Que va ser molt xulo, aquí vam celebrar a lo grande, doncs és que pugui participar després ella en aquest taller integrador, no? I des d'aquí ho valorem molt positivament. El nostre objectiu és això, no? Integrar les persones al nostre col·lectiu, doncs, a la societat, no? I que vegin, no? Que són capaços de fer. Pero ella me dijo, pinta un tren que te gustaba. Entonces ella me dijo, cógete tu tren y pinta lo que quieras.
Lo de pintura va bien. Voy a, ¿cómo se llama? A la nao, me voy los viernes, me voy a partir de las 9 y me vuelvo a las 1. Te llevo aquí son las 2 y pico a comer. ¿Y te gusta? A mí me gusta, sí. A veces hago dibujo, cuando no hay dibujo hay papel maché, cuando no hay papel maché hay barro, cuando no hay barro, lo que sea. Me gusta aprender. A ti lo que te eche. Sí, lo que me eche y lo que pueda aprender. Solo voy yo y una mujer que me ayuda, que es una guía que me acompaña hasta Horta y después ella se queda por allí y cuando son las 1 me viene a buscar otra vez para estarme aquí. Yo acabé los 3 meses de eso y dije, voy a seguir. Me gustó. Me lo enseñé, mira, me enchufé. Yo solo conseguí unos meses de Navidad. Cuando se acabó lo de dibujo, dije, ahora sigo por mi cuenta. Seguí. A veces sí, cuando está la Monse que está ocupada, digo, ¿cómo puedo hacer esto? Y dice, mira, hazlo así, me echan una mano a veces. Por las técnicas que hacen allí, más las técnicas que yo sabía de la 11, se puede hacer. Fue muy buena, ¿Sí? sí, muy, muy bien. Y la directora, muy simpática, mucho corazón y tenía una forma, una didáctica muy natural. Y bueno, él se la pasó increíble. Además, le regalaron un maletín. Ellos son los que te regalaron, Eric, cuando ganaste el primer premio de Monstruos. Te regalaron la caja grande con las pinturas y todo eso. Fue fantástico.